ustedes sean bienvenidos a este programa La Verdad Te Hará Libre. Le doy gracias al Señor por permitirme entrar a su hogar a través de esta programación. Bien, hoy quiero tomar un tema sobre la lucha del ser humano. Nuestra lucha, nuestra pelea no es con el ser humano. Nuestra lucha no es contra el hombre o contra la mujer. Ese es el tema que quiero compartir en este día. Y la Biblia, ¿dónde dice esto? En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, el versículo 10. De ahí en adelante es donde habla sobre la verdadera lucha del hombre, la verdadera lucha del ser humano, del cristiano, contra quién es la lucha o pelea que tiene el hombre. Efesios 6:10 dice: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir contra el ser humano, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese bien, Efesios 6, del versículo 10 al versículo 12. Aquí nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las acechanzas del enemigo, espíritus inmundos, principados, gobernadores. Está hablando de la parte espiritual del hombre. El enemigo está formado por, es espíritu. Y los espíritus están, el diablo está organizado. Así como está la parte militar en cualquier país, así también él está organizado. Y dice aquí, principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, en los aires. Pero afectan al ser humano y el hombre desconoce, ignora que quien está causando malestar entre hombre con hombre o hombre con mujer cree que es la misma persona, o cree que es su prójimo, y no es su prójimo, no es su esposa, no es su hijo, no son los vecinos, no son los hermanos de la iglesia, no son los de otro país, la lucha es contra los espíritus que dominan a estos hombres, que hacen que actúen contra el propio hombre, y de una forma disimulada, está escondido, y está haciendo creer a los hombres que la pelea es contra el mismo hombre, y esta no es la pelea. La real pelea es contra estos espíritus inmundos. Por eso habla de las acechanzas del enemigo. El verdadero enemigo de nosotros es el diablo y los espíritus inmundos, que eran ángeles creados por Dios, que se rebelaron contra Dios. Estos son los verdaderos enemigos del ser humano. Pero el ser humano desconoce esto, y como no conoce, por no conocer la Biblia, entonces lo que hace es actuar contra el hombre, desquitándose, actuando en venganza, quitándole la vida, haciendo preso uno al otro, engañándolo. Todo esto es porque el enemigo causa en los mismos hombres, que son presa fácil de él, porque desconocen, porque no están guardados, porque no están protegidos por Dios, porque no tienen una cobertura, no tienen algo que los proteja, y entonces le cae. Por eso es que cuando alguien maldice a otro, cuando una persona maldice a otro, desea lo malo, que le vaya mal, que le ocurran accidentes o cualquier cosa, como la otra persona está desprotegida en obediencia, en el conocimiento, en el conocer a Dios, está desconociendo esto, no tiene una protección, y toda maldición le va a caer.
toda brujería le va a caer, toda hechicería le va a caer. Por eso es que alguien dice está embrujado, está hechizado, está todo, lo tienen todo enfermo. ¿Por qué razón? La persona está sin protección. Y todas estas cosas ocurren en el ser humano. Desconoce su verdadera lucha. A mí me da tristeza ver personas en las cárceles que cometieron cualquier delito, cualquiera, asesinato, robo, mentira, lo que sea, cualquier delito que cometió alguien, entonces el hombre hace meter al otro, a la otra persona, la autoridad hace meter preso o la lleva presa a la otra persona que cometió la falta. Y a mí me da tristeza ver esto, de ver personas que no saben, que desconocen y se dejan mover, guiar por situaciones de deseos, por situaciones de necesidad, pero todo esto es consecuencia de la desobediencia de los primeros seres, desobediencia a Dios y obediencia al enemigo. Es que desde un comienzo el ser humano fue engañado. Pero lo tremendo es que el hombre no discierne que es el enemigo, que es un ángel rebelde que se rebeló a Dios. Desconoce esto y cree a lo que ve. Y resulta que es lo que no se ve, lo que está afectando a los hombres. Por eso hay personas drogadictas y los golpean o se envician o lo que sea, pero o sea, yo lo que veo es la tristeza y el dolor de ver personas que están siendo maltratadas por otras, que están siendo humilladas por otros. Ahora, todo esto, ¿por qué es? Porque el enemigo quiere y ha hecho de los hombres, los ha hecho mover a esa condición y los ha perjudicado. Y nosotros debemos de buscar, de conocer al Creador. Si conocemos al Creador, si conocemos a Jesucristo, nosotros vamos a ser libres de tantos engaños. Ahora, miremos lo que dice la Biblia. De Génesis, en Génesis, la Biblia nos muestra en los primeros capítulos que el ser humano fue creado por Dios. El hombre fue creado por Dios y la mujer sacada de la costilla del hombre. Dios formó al hombre y le dijo, toma de todos los frutos, toma de todas las plantas, toma de todo y te alimentas, no tienes que trabajar. La palabra trabajo vino después que el hombre desobedeció, pero al comienzo el hombre lo que tenía, el esfuerzo que tenía que hacer era agarrar, ir y tomar para alimentarse, para mantenerse. Entonces, ¿qué ocurrió? La serpiente, que realmente no era la serpiente, porque la serpiente era un animal también creado por Dios, como todos los demás animales. Pero el enemigo, ¿y el enemigo quién es? El ángel, querubín, el lucero de la mañana, como dice la Biblia en Isaías 14. Este ángel que quiso ser como Dios, dice Ezequiel 28. Este ángel se rebeló contra Dios. ¿Y cómo sería este ángel? Para engañar a la tercera parte de estrellas, dice, de ángeles. ¿Cómo haría este ángel que fue, dice Isaías 14 y Ezequiel 28? Este ángel fue un ángel que fue creado el más hermoso, le fue dada gran sabiduría y se hizo gran fiesta cuando fue creado. Entonces él se vio hermoso, se vio muy sabio y él se decía, el más sabio que yo es el Altísimo, es el Creador, es el Todopoderoso, solo Él es más alto que yo. El ángel estaba sobre los demás ángeles. Y entonces comenzó a, digo yo, como dice la misma Biblia, ¿cómo haría el ángel? Lo dicen las cartas de los apóstoles.
¿Cómo haría este ángel para engañar a los demás ángeles? Comenzaría diciendo: Dios es lo máximo, el Todopoderoso es único, Él es esto, hasta que llegó el día que le diría: pues yo también soy hermoso, yo también tengo poder, lo que pasa es que Él es superior que yo. Y así lo fue envolviendo con palabras y palabras y palabras, hasta que llegó el día en que les hizo creer a los ángeles, esa tercera parte de ángeles, les hizo creer que Él podía tomar la posición de Dios. Y Dios todo lo sabe y todo lo permite. Fue sacado del cielo. Y cuando estaba en los cielos, dice que Dios forma la tierra. Al formar la tierra, estaban los aires, ya estaban el cielo, formó la tierra sobre la nada, y ahí fue formado el hombre. Ya los espíritus estaban rondando en los aires. Eso lo muestra la palabra. Entonces, ¿qué ocurrió? Este ser usó a la serpiente, porque los ángeles recibieron ese poder. Fíjese que ángeles se presentaron a Abraham en forma humana, usando cuerpos. Entonces, ¿qué ocurrió con este ángel? Este ángel vino, estuvo en la serpiente, le habló a través de la serpiente a Eva, y Eva terminó aceptando la proposición, la tentación de creer que podía ser igual a Dios al tomar el fruto del árbol que Dios le había dicho: no tomes de él porque morirás. Desde aquí se muestra el engaño. Ahora lo siguiente: después de esto no se vuelve a mencionar ni se habla de diablo. Solo Génesis 3:15 el Señor le dice a la serpiente, le da la palabra, le dice Génesis 3:15 de que de la simiente de la mujer vendrá el que vencerá a él, el que lo vencerá. Pero no, en el Antiguo Testamento no se muestra al diablo o a este ángel querubín como el que engañó a los hombres y los tiene engañados. Por esa razón es que el ser humano, por esa razón es que Caín, fíjese, Caín mató a su hermano Abel. Como ya en el ser humano estaba la desobediencia por causa de Adán y Eva, y al nacer sus hijos se transmitió la desobediencia, así como se transmitió la herencia, se transmitieron los genes, se transmitió todo eso, y por eso fíjese cómo se parecen los hijos a los padres, o sea, todo se transmite. Entonces, ¿qué ocurrió con Caín? Venía con la semilla ya de pecado, igualito que Abel. Pero ¿qué ocurrió? Al ver Caín que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de Caín, el enemigo puso en él, en Caín, que tuviera envidia, porque eso es pecado. Envidia es desear lo que no es de él. Entonces, ¿qué ocurrió? Vino el querer matar a su hermano, molesto porque Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, sino de la ofrenda de Abel, porque la ofrenda de Abel fue una ofrenda de corazón, de lo mejor, mientras que la ofrenda de Caín era una ofrenda de cumplir, dar por dar. Esto afectó. Ahora, después vemos que cuando va el pueblo de Israel por el desierto, y luego cuando el pueblo de Israel, no solo el pueblo de Israel, cuando Dios llama ya a Abraham, Isaac, Jacob, ya habían enemigos, pero no se mostraba al diablo, no se mostraba a este ser que era el que estaba causando en el hombre diferencias. Y por esa razón en ese tiempo no se conocía. Por eso es que uno entiende por qué razón habían guerras en el Antiguo Testamento. Y todavía las hay, las guerras. Pero por qué razón el mismo Dios le dice a su pueblo: ve y pelea contra aquel y derrótalo y posee la tierra. El mismo Dios es el que le dice: vaya y quítele la tierra a esa persona.
¿Por qué? Porque Dios lo que hizo fue mostrando en el Antiguo Testamento que hay enemigos. En el Antiguo Testamento no se muestra al diablo como diablo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cuando el Señor, dice la Biblia en el libro de Job, Job capítulo 1, nos dice el libro de Job capítulo 1, versículo 6, el Señor habla de este ser como acusador. Recuerde que el tema que estoy llevando hoy es la lucha del ser humano no es contra otros hombres o mujeres. La lucha del hombre no es contra su prójimo. Sin embargo, hoy los seres humanos están peleando contra su prójimo. Están matándose unos a otros, se están haciendo llevar a la cárcel unos a otros, unos están robando, unos están matando. A unos los tienen que llevar a cadena perpetua, a otros los llevan a quitarles la vida. Y a mí me da dolor, vuelvo y digo, me da tristeza cuando veo las noticias que dicen van a quitarle la vida a esta persona porque le quitó la vida a otros. Yo no estoy diciendo y aplaudiendo al que le quitó la vida al otro, no, porque lo que estoy viendo es cómo el ser humano desconoce y mata a otro, y luego a él también lo castigan, quitándole la vida. ¿Y quién es el que está diciendo bien? El diablo. Los espíritus inmundos. Y hoy la gente cree que nuestra pelea es contra el vecino, contra el amigo, contra mi familiar, contra mi esposa, contra los hijos, contra el que no me saludó, contra el que me hizo el mal. La lucha no es con el ser humano. Cuando uno conoce la Biblia, uno entiende que la lucha es contra los espíritus inmundos y no los hombres ni mujeres. Bien, vámonos a un video y volvemos para que continuemos con este tema. La lucha no es con el hombre. Nuestra lucha no es contra el hombre. Continuamos con el tema que estoy compartiendo hoy. Nuestra lucha no es contra el ser humano. El hombre, como desconoce, hace guerras. El hombre, como desconoce al diablo y a sus espíritus inmundos, entonces pelea con los demás. Por eso es que el cristiano que conoce la palabra de Dios, que se mantiene en obediencia, que se mantiene en oración, que se guarda para Dios, cuando se levanta cualquier cosa, ese cristiano dice, no se preocupe, déjelo así, porque él sabe que la otra persona está comportándose así, es porque está siendo guiado por espíritus del mal. Y el otro desconoce y por eso es que quiere pelear contra el cristiano, o no solo contra el cristiano, contra cualquier ser humano. Lo que ocurre con todos los seres humanos, con hombres y mujeres, es que desconocen los ataques del enemigo y entonces lo que hacen es atacar a las personas. Nosotros no debemos andar peleando con los demás. Por eso es que uno le dicen a otros, o uno dice, ese es cristiano, vamos a montársela porque como ese no pelea. O quieren aprovecharse. Muchas cosas pasan. Bien, entonces mire, en el Antiguo Testamento no se habló de una forma clara y explicada quién es ese ser. La Biblia sí muestra. Job capítulo 1, versículo 6 dice, el acusador, el Padre Celestial habló de este ser como el acusador, el que acusa a los hombres y mujeres. ¿Y cómo los acusa? Porque como él sabe que ellos le obedecieron a él, entonces pues va y dice, mire, Señor, él está haciendo una oración, por decir, porque ahí dice Job capítulo 1, versículo 6. Dice que un día se vinieron a presentar delante de Dios sus hijos. ¿Cómo se presentan los hombres delante de Dios en oración? Dice también se presentó entre ellos el diablo. ¿Cómo el diablo
se puede presentar cuando se presentan los hijos de Dios ante Dios en oración? Pues cuando ese hijo de Dios no está en arrepentimiento, cuando tiene una falta. Entonces ahí viene el enemigo a querer acusar. O sea, no deja que esa oración llegue a la presencia de Dios porque va con el pecado no confesado, va con la persona, con esa conducta que tiene de no haberse arrepentido. Entonces, por esa razón hay esas diferencias. Bien, en el Antiguo Testamento no se habló de esta forma, no se habló mucho sobre este ser. En el segundo libro de Samuel, capítulo 4, aquí nos habla de que el enemigo, primer libro de Crónicas también lo dice, primer libro de Crónicas, capítulo 21, también nos dice que el enemigo, Satán, incitó a David para que hiciera un censo. Todo esto era, pero ¿quién vino a mostrar? Así como Jesucristo vino a mostrar quién es el Padre Celestial, también Jesús vino a decir y mostrarle a los discípulos, a los hombres, quién es el enemigo y cómo es que actúa el enemigo en el ser humano y cómo es que quiere venir a engañarlo. Mire, es tanto que este ángel tentó a Jesús. Ahora, ¿cómo es eso de que este ángel haya tentado al Hijo de Dios? Si la Biblia nos dice en Santiago que Dios no puede ser tentado. Fue tentado porque Jesús estaba en condición humana. Él tomó forma humana. Él se hizo como los hombres para poder mostrarle al hombre el camino, la verdad y la vida, y para que fueran al Padre a través de él, a través de Jesús. Entonces, como Jesús estaba en condición humana, aparece este ángel en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4 y comienza a decirle: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. O sea, el enemigo sabía que Jesús tenía el poder, pero él lo que quería era que le obedeciera. Si él le hubiese obedecido, se perjudica a Jesús, pero Jesús le dijo: escrito está, lo mismo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ese pasaje de Deuteronomio 8:3, el Señor le dijo esa misma palabra, Deuteronomio 8:3, que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, eso fue lo que el Señor le dijo, lo venció con esto. Entonces, como Jesús sabía quién era este ser, entonces Jesús comenzó a enseñarles lo que es este ángel. En Juan capítulo 10, versículo 10, dijo Jesús: el ladrón viene a robar, matar y destruir. Fíjese, ahí dijo que este ser viene a robar, matar y destruir. Y es lo que hace este ángel en los hombres y mujeres, estos espíritus inmundos. Lo roba, lo mata y lo destruye. Quiere decir, le roba lo que tiene, lo lleva a la muerte y lo destruye en el infierno. Jesús dijo en ese mismo versículo: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. En Juan capítulo 14, versículo 30, el Señor Jesús dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Jesús se refirió a este ángel como el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo llegó a decir de otra forma, segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dijo: en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. Fíjense bien, el apóstol Pablo discernió quién era este ángel y dijo: el Dios de este mundo. Ahora pregunta a alguien: ¿y acaso no hay un solo Dios? ¿Y cómo es que están diciendo que el Dios de este mundo?
Y también dirán, y el Dios de este mundo no es Dios, no es el Padre Celestial. No, nuestro Padre Celestial es el único Dios. Lo que ocurre es que cuando el ser humano le pone la confianza, le pide a otro ser, lo hace un Dios. Y no es que sea, sino que la persona sabe que a quien le está pidiendo no es Dios, le está poniendo la confianza a cosas, objetos. Por eso dice, el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos. Quiere decir esto, que hay personas que tienen cegado el entendimiento, y por más de que se les habla, por más de que se les explica, por más de que se les muestra la Biblia, por más de que se les da muchas explicaciones, dice, no, así lo hicieron mis padres y así es. El Dios de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos, o sea, a los que no creen realmente en Dios como debe ser. Entonces, amigos y hermanos, ¿qué es lo que estoy queriendo compartirles a todos ustedes? Que el hombre hoy desconoce quién es este ser. Y como no lo conoce, le está creyendo a los hombres, porque así como cree el ser humano, pongan atención, así como el ser humano cree que la lucha es contra el ser humano, también el ser humano desconoce que el enemigo es el que está usando a los otros seres humanos para que les haga creer lo que no está escrito en la Biblia. Mire, hermano, si yo creo, si alguien cree lo que no está escrito en la Biblia, le está creyendo a este ángel querubín llamado diablo. Cuando alguien desconoce, cuando alguien dice, no, es que la Biblia necesita otro libro, pero que ese otro libro explica cosas diferentes a la Biblia, eso no es de Dios. Eso es un engaño. Y tristemente hay personas creyendo cosas que no es. Mire, pongan atención. Cuando el Señor da mandamientos o dio mandamientos al pueblo de Israel, era porque el Señor estaba formando a Israel de una forma diferente a las demás naciones, porque a través de esa nación, de ese pueblo, iba a venir el Mesías. Entonces Él los enseñó, los guardó, les dio consejos y les dio leyes. Y entre los mandamientos, para que no se dejaran engañar por el enemigo, les dijo, no tengan otros dioses fuera de mí. Éxodo capítulo 20. No te hagas imagen de lo que está arriba en los cielos ni lo que está en la tierra. Tristemente, hoy están haciendo imágenes y les están pidiendo, pero tienen excusas. Es que así como se mandó a hacer la serpiente de bronce, es que así como los querubines en el arca de la alianza, del pacto, es que así como se hicieron nosotros también hacemos. Sí, pero quien lo mandó fue ser el mismo Señor al pueblo de Israel. No nos aprovechemos, ni nosotros digamos, bueno, ya como Dios mandó, pero era con un propósito. La serpiente de bronce en Juan capítulo 3 muestra cuál fue el propósito de que el Señor mandó a hacer la serpiente de bronce. Como el pueblo de Israel era mordido por murmurar, dijo el Señor en Juan 3, para que el que levante la mirada hacia la serpiente se sane, porque así va a ser levantado el Mesías en la cruz o en el madero. Eso tenía el propósito. De que los querubines, bueno, esa era una muestra de cómo los ángeles están adorando al Creador. Pero no podemos nosotros sacar excusas y decir, no, es que así también yo tengo mi fotico de aquel y yo le pido a este y le pido a otro. El enemigo está causando esto. Y la persona, por eso es que yo no puedo pelear con el que le pide a las imágenes, ni puedo discutir con el que le pide a los muertos,
ni puedo matarme en la cabeza con aquel que tiene la confianza en tantas cosas raras. Porque uno entiende como cristiano que esa persona está siendo dirigida por espíritus inmundos y no sabe que está siendo dirigida por espíritus inmundos. Yo no puedo pelear contra esa persona diciéndole, mire que no haga esto, que no haga aquello. La Biblia dice en un proverbio, dice que por más de que se les saque eso, todavía las tiene en el corazón. A alguien le dice, voy a partirle esas imágenes para que deje de creer en eso. Por más de que se las parta, por más de que se las quite, mientras las tenga en el corazón, todavía tiene esas imágenes en el corazón. Esa creencia que no es la creencia de Dios. Entonces, yo no voy a luchar contra esas personas, ni voy a discutir, mire, pero que eso es el diablo. No, uno le habla y le muestra y listo. Y ora para que entienda, porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero cuando uno se pone a pelear contra otra persona porque no acepta la creencia que yo sé que es verdad, que dice la Biblia, entonces lo que estoy peleando es contra la persona y nuestra pelea no es contra los hombres, es contra los espíritus inmundos que hacen que ellos crean y que tengan, como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. O sea, aunque ven, no ven. Por eso dijo el Señor Jesucristo, creo que es Mateo 15, que dice que tienen sus ojos cegados y aunque ven, no ven, y su corazón también endurecido. Entonces, nuestra pelea no es contra los hombres, pero cuando el hombre desconoce, vuelvo y digo, golpea a la esposa, golpea a los amigos, roba uno a otro, hace meter preso una persona a otra por cualquier delito. ¿Por qué es esto? Porque no conocen que es el enemigo. Mire, amigos y hermanos de la frontera, la lucha que hay ahorita es por malas decisiones de los países, por situaciones que ha pasado. Pero si todos buscáramos a Dios, si todos buscaran a Dios, si todos se volvieran a Dios, entendiéramos que no vamos a luchar ahora contra esa persona, sino que vamos a orar y vamos a ordenarle a ese espíritu inmundo que está cegando el entendimiento a la persona para que tenga una conducta que no debe tener. Por eso es que se están matando, por eso es el secuestro, por eso es los homicidios, por eso es el sicariato, por eso son las muertes, por eso es las venganzas, por eso son todas las cosas que le ocurren al ser humano, porque desconoce que los espíritus inmundos son los que están haciendo tener conductas a los demás. Sí. ¿Cómo entender esto? Les explico un poco mejor. ¿Cómo entender esto de esta situación de no pelear contra el ser humano? El Señor lo que hizo fue, pongan atención, dio mandamientos, dio leyes, dio consejos para que se guarden. En Mateo 6, Mateo 5, le dijo, ponga la mejilla, si te piden prestado, da. O sea, no estén preocupados, no estén desesperados. Todos los consejos de Mateo 5 y Mateo 6 que el Señor Jesús dio. Todo esto lo hizo ¿con qué propósito? De que el hombre entendiera de que si se guarda de esas conductas, el diablo no lo va a hacer mover. Pero cuando la persona no quiere perdonar, el diablo tiene el derecho y hace que actúe contra otra persona. Pero cuando yo digo, uy, Señor, perdóname por lo que hice contra aquella persona, perdóname, en el nombre de Jesús, perdóname, el diablo no tiene poder ya sobre esa persona y ya no va a pelear contra el otro, porque ya sacó algo que el enemigo tenía un derecho.
Bien, vamos a un video y venimos a la parte final de este programa. Nuestra lucha no es contra el ser humano. Bien, continuamos en esta parte final de este programa La Verdad Será Libre y vamos a terminar este punto con respecto a nuestra lucha no es contra el ser humano. Realmente el ser humano discute y pelea contra otros. Cuando uno desconoce la Biblia, uno anda peleando con todas las personas. Uno anda peleando hasta consigo mismo, se molesta. ¿Qué es lo que ocurre? Si usted lee la Biblia, si usted ora, si usted estudia, si usted obedece la palabra, si usted cambia, usted comienza a ver que los demás, las conductas que tienen o lo que hacen tener esos enojos o ese odio o ese resentimiento o ese querer vengarse de usted o ese querer actuar uno contra otro, es porque el príncipe de este mundo, dijo Jesús en Juan 14:30, creo que es, el príncipe de este mundo es el que, dijo, mire cómo dice, Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. El enemigo no tenía nada en Jesús porque él lo venció diciendo escrito está. Pero en todos los seres humanos, en usted y en mí, el enemigo tiene algo. ¿Qué es lo que tiene él en nosotros, aunque yo soy cristiano, aunque soy pastor? ¿Qué tiene él? La desobediencia de Adán y Eva que se transmitió de generación en generación y causa que haya enfermedad y muerte en todos los seres humanos. Eso tiene el enemigo en nosotros. Ese es un derecho legal que tiene. Pero por esa razón Jesucristo vino a morir por nosotros. Y la Biblia dice en Juan 11:25, el que crea en mí, el que crea en Jesús, aunque muera por causa del pecado que ya está marcado, vivirá para siempre. Por eso lo importante de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es mi Señor y Salvador. Si usted llega a morir, si alguien llega a morir, pero cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, aunque muera, resucita. El ladrón en la cruz creyó a última hora y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no se preocupe, usted reconoció quién soy yo. El otro no quiso reconocer y se perdió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros debemos creer que Jesucristo es el que vino a vencer al enemigo. Y cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces yo tengo ahora poder aún sobre la enfermedad, sobre problemas, sobre tormentas, sobre dificultades. Y comienzo a tener conductas que deben ser y me comporto como debe ser. Entonces, amigos y hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra lucha no es contra el hombre. Cuando uno lee la Biblia, uno dice, por eso es que el cristiano no anda peleando con otro. Por eso es que uno evita pelear con otra persona. Hace poco iba en el transporte y el conductor del bus llevaba el sonido de su radiecito como si fuera un sonido de, Dios mío. Y entonces yo dije, uy, me dio molestia. Dije yo, uy, no, pero esto parece una rocola, dije yo. Este hombre pareciera que anduviera como amanecido y como que todavía está, como dicen, con la resaca, todavía anda. Y me provocaba decirle, por favor, bájale volumen. Entonces yo dije, eso es discutir. Entonces, ¿qué hice? Me puse a orar. Señor, te entrego esta molestia, te entrego esto en el nombre de Jesús. ¡Puf! Se me fue la molestia, pasó, pero si no oro, si no hubiese orado, entonces termino discutiendo con la persona y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra los hombres. ¿Por qué él tiene esa conducta? Porque esa es su forma de vida, de pecado, de desorden que tiene, así como cualquiera lo puede tener, así como yo también lo puedo tener si me descuido. Entonces, eso es lo que ocurre, que uno ve injusticias en otra persona, uno ve molestias en otra persona, y uno ¿qué hace? Uno dice, uy, quisiera golpearlo, quisiera hacerle, quisiera desquitarme, quisiera ir a hablar con su autoridad para que
lo calmara o le hiciera algo, lo botaran del trabajo. Nuestra lucha no es contra los hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Uy, Señor, te entrego esta molestia. Ajá. Si usted va retardado, se va a conseguir que en el transporte el conductor va a ir con toda la calma del mundo. Y uno dice, ay, Dios mío, tan tarde que voy, ahora le da por bajar la velocidad. Entonces termina discutiendo, o con otra persona, porque a veces uno termina discutiendo con el que uno es porque anda con molestia y explota con el primero que aparece. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La culpa es mía. Yo me levanté tarde, así que no le voy a buscar problemas a aquella persona porque yo soy el que estoy buscándome problemas. Mejor me calmo porque la culpa es mía. Pero no andar discutiendo con las personas. Que es verdad, uno ve injusticias, pero esa no es la solución. Mire última parte para terminar porque se me acabó el tiempo y bueno, comencé un poco tarde. Efesios 6, versículo 10 dice, revistámonos con la armadura de Dios para poder vencer las acechanzas del enemigo. Ajá, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, significa contra el hombre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores en el mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios. Tenemos que armarnos, revestirnos de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La armadura de Dios no es para pelear contra el hombre, es para pelear contra el enemigo. Pero ¿cómo peleamos nosotros? Dice aquí cuáles son las armas. Dice también la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuáles? Espirituales. Ajá. Efesios 6:10, versículo 6:13. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que pueda resistir en el día malo, porque va a llegar un día, siempre va a llegar un día en que uno dice, ay, este día tan fuerte. Bueno, la armadura, y habiendo hecho todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Cuáles son las armas que yo debo usar para no pelear contra el hombre, sino pelear contra el enemigo? Decir la verdad y mantenerme en la verdad. La verdad es un arma. Segundo, revestidos con la coraza de justicia. Un casco. Estoy justificado en Cristo Jesús. No necesito ser justificado por más nadie, ya estoy justificado en Cristo y Jesús me cubre. Cuando Jesús le pusieron esa corona de espinas, era revistiéndonos, nuestra mente, limpiando nuestra mente y nuestro corazón. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz, dijo Jesús, que Él ofrece no es la paz del mundo. La paz que el hombre ofrece no es la paz del mundo. La paz que el hombre ofrece es una paz diferente. La paz de Jesús es una paz diferente. La paz del hombre es hacer guerras para que haya paz. La paz del hombre es perdonar para que haya paz. Ajá. Sobre todo tomar el escudo de la fe. La fe es un arma también. La fe significa yo creo que el Señor va a cumplir lo que dice y por eso no voy a pelear con los demás, sino que yo espero en Dios. Ajá. Para que puedas apagar los dardos del enemigo. Y el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. Bien, amigos y hermanos, no peleemos contra el prójimo. Estemos firmes creyendo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga y les guarde.